Antes que nada, vamos a orar a Dios. Señor, nuestro Padre, te damos muchas gracias. Tú nos llamaste, tú nos creaste a cada uno de nosotros y nos salvaste a través de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar hay hermanos, hermanas que aman y desean tu santa palabra. Estamos aquí para aprender la palabra de la verdad y seguir el camino de verdad. Somos débiles, somos muy frailes. Te encomendamos todo nuestro tiempo, todo nuestro corazón en tus manos poderosas. Especialmente estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Sobre todo, cada vez que aprenda tu santa palabra, queremos confirmar nuestra salvación y nuestra esperanza verdadera. No solo esto, te pedimos para que nuestros conocidos, nuestros queridos, nuestra familia, ellos reciban la salvación de pecado y vayan al cielo con nosotros. Hoy, aprendiendo la palabra, queremos darnos cuenta tu santa voluntad y el camino que nosotros tenemos que ir hasta que venga el Señor. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5. Versículo 1 y 2. La Biblia San Marcos, capítulo 5, versículo 1 y 2. San Marcos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Despacio, vamos a leer juntos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, hoy vamos a aprender la palabra con el tema la enseñanza por medio del endemoniados. Esta palabra, mismo acontecimiento,
está escrito en la Biblia San Mateo capítulo 8, San Marcos capítulo 5 y San Lucas capítulo 8. Quiere decir que misma palabra, mismo acontecimiento está escrito en 3 libros de la Biblia. Quiere decir que este asunto, este acontecimiento tiene la enseñanza importante. Entonces, a través de esta palabra vamos a aprender la verdad y la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Por medio de este acontecimiento podemos conocer el modo y característica de Satanás, de demonios y en los incrédulos, tal como dice esta palabra, endemoniados. Aquí dice que vinieron al otro lado del mar, a la legión de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Como yo les dije, a través de este acontecimiento podemos conocer y darnos cuenta el modo, la característica de Satanás endemoniados. Pero en esta palabra, última parte, un hombre con un espíritu inmundo dice. Pero al ver la Biblia o otra Biblia, ahí había 2 endemoniados. Así que San Mateo 8, 28, misma palabra, pero nos explica así. Y cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En media parte dice, 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Vamos a pensar juntos, hermanos. 2 endemoniados. Pensando ellos, eran miserables. De todos modos, ellos eran endemoniados. 2 endemoniados. ¿En dónde estaban? ¿En su casa? No es así. Ellos estaban en los sepulcros, en medio de los sepulcros. No es normal. Estaban fuera de sí. Ellos tenían que haber permanecido en su casa, pero ellos estaban apartados de su casa. Estaban en medio de sepulcros. Por medio de esta palabra podemos conocer una verdad. Hay lugar que tienen que estar, permanecer. Hay lugar que tiene que ir. Al contrario, hay lugar que no tienen que ir, ni estar, ni permanecer. Lamentablemente, 2 endemoniados estaban en los sepulcros. Todos los hombres son pecadores desde el nacimiento, sin nada que ver con su voluntad. ¿En dónde tienen que estar? ¿En dónde tienen que
permanecer. Los pecadores deben de permanecer, estar en Cristo. Ahí no hay condenación. Cuando ustedes permanezcan en Cristo, no hay condenación. Eres nuestro Salvador. Él cumplió el perdón de todos nuestros pecados. Cumplió la eterna redención. Entonces, si cada uno de nosotros permanece en Cristo, la Biblia dice, no hay condenación. La Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos. San Mateo, Lucas, San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos y Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, de versículo 1 y 2. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando reflexioné sobre nuestra vida, el problema más grande es el pecado. Pero si permanecen en Cristo, no hay condenación. Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Así que la Biblia, Romanos capítulo 8, 1 y 2, nos enseña así. Otra vez yo les leo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es buena noticia a cada uno de nosotros. Hay que permanecer, hay que estar cada uno de nosotros en Cristo. Pero lamentablemente dos demoniados, no solo ellos, los incrédulos, los que no recibieron la salvación todavía, han estado en pecado, en maldad, en Satanás. Aquí dice, media parte, dos endemoniados que salían de los sepulcros. Quiere decir que dos endemoniados, ellos estaban en los sepulcros. En la Biblia, el sepulcro se refiere al pecado. Significa la maldad, la muerte. Así que Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la misma manera, todavía muchos hombres están en pecado, bajo maldad, bajo Satanás. La Biblia dice que ellos están bajo tinieblas. La Biblia, Salmo 107, 10 y 11, dice así. Despacio, hermanos, vamos a leer juntos.
Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron en consejo del Altísimo. En el versículo 10 dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. En esta palabra, en tinieblas, significa en pecado, en maldad. Muchas personas están en tinieblas, cometiendo mucho pecado. Ellos menosprecian la palabra de la verdad, la de Dios. Así que versículo 11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Tal como dice esta palabra, los que no recibieron la salvación, no solo Satanás, demonios, los que no recibieron la salvación, ellos están menospreciando la palabra de Dios, la palabra de la salvación, el Evangelio. Tristemente, Dios, ¿qué tiene que hacer? Muchas personas menospreciando, ignorando a Dios. Y ellos viven cometiendo mucho pecado. Dios, ¿qué tiene que hacer para con ellos? Dios es nuestro Padre espiritual y celestial. Él tiene amor tan grande hacia todos los hombres. Él tiene misericordia de ellos. Por eso, para que ellos puedan buscar a Dios, puedan recibir la salvación, puedan buscar las cosas espirituales, Dios les da la aflicción, el trabajo y el sufrimiento. Entonces, en el mismo capítulo, Salmo 107, 12 dice así, leamos juntos: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Quiere decir que en sufrimiento, en trabajo, en medio de angustia, algunas personas empiezan a buscar a Dios. Ellos quieren buscar las cosas espirituales. Ellos quieren tener el corazón tranquilo. Por eso, en sufrimiento, en aflicción, en trabajo, en la angustia, todo su corazón empieza a buscar a Dios. En aquel tiempo, Dios los salva. Dios los libra por medio de la verdad. A través de la salvación es buena noticia. Por eso, Salmo 107, 13 a 15 dice así. Leamos juntos. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
se puede decir que la angustia, la aflicción en nuestra vida puede ser la oportunidad de buscar a Dios, de recibir la salvación, de querer las cosas espirituales. Entonces, al ver la Biblia, Salmo 119 dice que la aflicción es la gracia de Dios. A través de la angustia, la aflicción, los hombres pueden ser los que buscan a Dios, aprenden la palabra y reciben la salvación. De todos modos, en la época de Jesús, 2 endemoniados permanecieron en los sepulcros. Así también al ver la Biblia, Satanás, como yo les dije, hay lugar que tienen que ir, permanecer, estar. Al contrario, hay lugar que no tienen que ir, ni estar, ni permanecer. Pero en caso de Satanás, demonios, endemoniados, ellos van a donde quiera. A donde quiera. Ellos andaban y andan a donde quiera. Vamos a buscar la Biblia Job, capítulo 1. La Biblia Job, antes de Salmos, la Biblia Job, capítulo 1, versículo 6 y 7. Job, capítulo 1, 6 y 7. Job 1, versículos 6 y 7. Despacio, leamos juntos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En esta palabra, los hijos de Dios, ¿a quién se refiere? Esta palabra no se refiere a los cristianos salvos, sino los ángeles. Dios es el Espíritu. La Biblia San Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Los ángeles también son espíritus. En este sentido, los ángeles son el ser espiritual. En este sentido, la Biblia dice, los ángeles son los hijos de Dios. Es diferente, depende del contexto, puede discernir. Algunos, los hijos de Dios, son los cristianos salvos. En esta palabra, los hijos de Dios son ángeles. Tal como dice esta palabra, por medio de esta palabra podemos conocer. Satanás puede ir y venir entre el mundo material y el mundo espiritual. Otra vez yo voy a leer versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir que Satanás puede ir y venir entre el mundo espiritual y el mundo material. De todos modos, cuando Dios preguntó a Satanás, respondió así, de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir que Satanás rodea a muchos lugares, a donde quiera. No importa el lugar, que no tiene ir, permanecer. Satanás, los demonios, endemoniados también, los incrédulos también. Ellos andan y rodean a donde quieran. Ahí, ¿qué hacen ellos? Cometen pecado. Job capítulo 2, misma palabra está escrita. Job capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Pueden leer esta palabra con sus ojos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así como dice esta palabra, Satanás y demonios endemoniados, hasta los incrédulos, los que no recibieron la salvación, andan, rodean a donde quiera, cometiendo mucho pecado. Al contrario, los que recibieron la salvación, cada uno de nosotros, no debe de rodear, andar a donde quiera. Hay lugar que no tiene que estar, permanecer. La Biblia, Proverbios capítulo 7, 11 y 12, dice así, despacio, vamos a leer juntos. Alborotadora y lencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Alborotadora y lencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Alborotadora, ella no está en su casa. Que vivan, que permanezcan en su casa es normal. Pero ella no está en su casa, sino está en la calle, en las plazas, en las esquinas. Ahí, ¿qué creen que hace ella? Comete pecado. Cada uno de nosotros debe acordarse que hay lugar que tiene que estar, permanecer. Hay lugar, no debe de permanecer, no tiene que ir. Entonces, en la Biblia, al estudiar, al leer la Biblia profundamente, podemos conocer una verdad. Hay reglamento ante Dios. Hay reglamento. Hay enseñanza, hay doctrina. Hay ley de Dios hacia cada uno de nosotros. En el universo
hay muchas estrellas. La mayoría de ellas rodean conforme a su camino. Pero pocas estrellas, ellas son estrellas errantes. Ellas no tienen su camino. Por eso rodean a donde quiera. Se llama estrellas errantes. ¿Ustedes saben ellas a dónde entrarán? Las estrellas errantes van a entrar en agujero negro. Agujero negro representa al infierno. Vamos a ver la Biblia, Judas, capítulo 1, antes de Apocalipsis. Judas, Judas 1, Judas 1, versículo 13. Judas 1, versículo 13. Hablando de los incrédulos, dice así. Judas 1, 13. Leamos juntos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas significa agujero negro. Representa al infierno. Como yo les dije, la mayoría de las estrellas andan y caminan en su propio camino. Pero algunas estrellas errantes, ellos no hacen así. Al fin, ellos van a entrar en el agujero negro. De entre los descendientes de Adán y Eva había Caín y Abel. Abel ofreció el sacrificio según la voluntad de Dios. Él recibió el perdón de pecado. Al contrario, su hermano Caín no era así. Él preparó los frutos de la tierra con su propio pensamiento, con su propia manera. Él no recibió la salvación. La Biblia dice, Caín se llama el hombre errante. Él fue al infierno. La Biblia nos enseña, hay lugar, hay camino que tiene que ir, permanecer y estar. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 4. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 13 y 14.
El primer hombre que fue al infierno era Caín. Acerca de él, la Biblia explica así, 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. 14, leamos juntos. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Media parte dice, de tu presencia me esconderé y seré errante. Entonces, como yo les dije, delante de Dios hay reglamento, hay camino, hay lugar que cada uno de nosotros tiene que estar, permanecer y caminar. Quiere decir que, sinceramente, no solo ustedes y yo, cada uno de nosotros, hasta que venga el Señor, tiene que estar, permanecer en Cristo, en la iglesia que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a ver la Biblia, Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio, capítulo 33. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 33, versículo 27. Deuteronomio 33, versículo 27. Veamos juntos. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Quiere decir que el lugar más seguro es en Cristo, en Dios. Somos pecadores, perdonados. Todavía tenemos naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Hay que reconocer que somos necios, somos débiles. Así que cada uno de nosotros debe de decidir que vamos a permanecer en la iglesia, en Cristo, en la salvación, en la paz que Dios estableció. Vamos a ver la Biblia, Salmo 23. Salmos 23. Salmos 23, versículo 6. Salmos 23, versículo 6. Leamos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por medio de esta palabra, podemos darnos cuenta una verdad. Hay lugar que Dios les da las bendiciones a través de la iglesia, por medio de la iglesia. No todo lugar que Dios les da las bendiciones a los hombres. Por medio de la iglesia, Dios quiere dar las bendiciones, no solo espiritual, sino también carnal. Por eso, hermanos, tenemos que recordarnos, hay lugar, hay camino que cada uno de nosotros tiene que ir, permanecer y estar. Y también en los endemoniados, a ellos no les gusta, a ellos no les gustó la palabra de Dios. Por eso ellos, cuando vean a Jesucristo, ellos dieron así: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Quiere decir que usted no tiene nada que ver con nosotros. ¿Será? No. Dios creó a cada uno de nosotros a su imagen. Todos los hombres tienen que ver con Dios, Señor. Hay que ver al Señor. Hay que escuchar su palabra. Hay que recibir la salvación a través del Señor. Pero los endemoniados dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Dice así. De todos modos, Satanás, los demonios endemoniados, los incrédulos, a ellos no les gusta la palabra de Dios. Ellos quieren buscar el lugar donde no hay palabra. Muchas personas están andando, están buscando al lugar donde no hay palabra. ¿Por qué? Que cometan pecado es fácil. San Mateo 12, 43. Hermanos, leamos juntos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Lugares secos significa lugares sin aguas. Al ver la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 26, dice que el agua se refiere a la palabra de Dios. Tal como dice esta palabra, el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, lugares sin aguas, sin palabras. Por eso Satanás, endemoniados, demonios, a ellos no les gusta la palabra de Dios. Ellos buscan lugares sin palabra. Su fin será el infierno. Así que la Biblia segunda de Pedro 2:7 dice así. Hermanos, leamos juntos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua. En esta palabra, estos, ¿a quién se refiere? Al ver la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, estos son los falsos profetas, los falsos pastores. Ellos no enseñan el evangelio verdadero. Ellos no enseñan la palabra de Dios a los hombres, no enseñan ni correctamente ni detalladamente. Delante de Dios, los falsos profetas, los falsos pastores están engañando a los hombres. Y también los oyentes están engañándose a través de la enseñanza de los falsos profetas. Estos son puentes sin agua, sin palabra. Aunque se reúnen muchas personas en la iglesia católica, si no hay palabra de la verdad, no sirve de nada. Ellos van a perder delante de Dios. Estos son puentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad se refiere al infierno. Está reservada para siempre. Entonces, al ver la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 11, dice que los falsos profetas, los falsos pastores se disfrazan como apóstol de Cristo, ángel, la luz. De esta manera ellos están engañando a muchos hombres, muchas personas. Vamos a ver la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Y voy a leer versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Con otro Jesús, con otro espíritu, con otro evangelio, puede recibir la salvación, puede ir al cielo. Jamás. Pero muchos falsos profetas y pastores, ellos predican la palabra en la iglesia católica, con la palabra que no está en la Biblia. Ellos no están enseñanza acerca de el evangelio perfecto. Por eso, aunque muchas personas se congregan en la iglesia católica, no pueden recibir la salvación perfectamente. Para con ellos, la Biblia dice, del versículo
del versículo 13 a 15. Despacio, leamos juntos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermano, no tomen a mal, por favor. Tal como dice esta palabra, conforme a la palabra de Dios, que lleven la vida religiosa en la iglesia católica, es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay que aprender la palabra de Dios correctamente y bíblicamente. Porque la palabra de Dios, que aprendan la palabra de Dios tiene que ver con su destino eterno. Entonces, con mucho cuidado de aprender la palabra, de aprender la enseñanza de Dios, hay que tener mucho cuidado. Según la Biblia, en la iglesia hay obra de Satanás o no. Hay mucha obra de Satanás. La Biblia, Apocalipsis 18, versículo 2, después de arrebatamiento de la iglesia verdadera, algún día la iglesia, toda la iglesia va a ser corrupta, va a ser corruptida. ¿Cómo se dice? Apocalipsis 18, versículo 2, leamos juntos. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Después de arrebatamiento de la iglesia de los cristianos salvos, la Biblia Apocalipsis capítulo 17 y 18 está explicando acerca de la iglesia corrupta en el último tiempo. Por eso en esta palabra, la gran Babilonia se refiere a la iglesia corrupta. Y también en esta palabra, ave significa Satanás. Vamos a ver la Biblia, San Marcos capítulo 4. Para entender con facilidad, vamos a ver algunos versículos. San Marcos 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos 4, de versículo 2 a 4. Yo voy a leer. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. De versículo 14 y 15, despacio, vamos a leer juntos. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tal como dice esta palabra, podemos conocer siembra, semilla significa la palabra de Dios. Y la ave se refiere a Satanás. La Biblia, Apocalipsis capítulo 17, 18 también. En el capítulo 18, versículo 2, otra vez yo voy a leer. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como yo les dije, en esta palabra, la gran Babilonia significa la iglesia corrupta. Y en la otra Biblia dice que la ramera, gran ramera, porque que adoren, que sirvan a Dios es natural, es normal. Pero aún siendo iglesia católica, ellos adoran a Satanás. Por eso dice así. Vamos a ver la Biblia, Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Como yo les dije, Apocalipsis 17 y 18 nos explica acerca de la iglesia corrupta. En la iglesia corrupta hay obras de Satanás. Por eso, después de que los cristianos salvos, ellos van a ser tomados por el Espíritu Santo, después del arrebatamiento de iglesia, toda la iglesia va a ser corrompida. Apocalipsis 17, versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y también versículo 4 y 5, despacio, vamos a leer juntos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de las perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente en nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Hay esta iglesia en este mundo. Ellos estaban vestidas de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Ellos, conforme a la Biblia, algún día el anticristo y falso profeta
ellos van a cumplir la integración de las religiones, tomando iglesia por centro. Ellos dicen, vamos a pensar que todos dioses son uno, aunque nosotros andan el camino diferente, pero el fin podemos ver en el mismo lugar. ¿Será? Es mentira, es doctrina falsa. Oigan, hermanos, si no conocen la palabra correctamente, pueden ser engañados. Algún día, sin falta, ellos cumplir integración de las religiones. De todos modos, los demoniados, ellos estaban en los sepulcros. Ellos estaban fuera de sí. Ellos andaban y clamaban y molestaban a sí mismos. San Marcos 5:5 dice, leamos juntos, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Para decirles espiritualmente, a los ojos de Dios, no solo Satanás, demonios, sino también los incrédulos, ellos están fuera de sí. Cualquier hombre puede ir al cielo con la fe a través del Evangelio, pero ellos no quieren recibir la salvación, no quieren escuchar la palabra de la verdad. ¿Es la mente normal? No es así. Están fuera de sí. La Biblia, Eclesiastés, al ver capítulo 9, la Biblia dice, los incrédulos, ellos están viviendo en este mundo. Ellos viven la vida que es una sola vez, pero ellos están viviendo con el corazón loco, cometiendo mucho pecado. A los ojos de Dios hay muchos endemoniados. Están fuera de sí. Al ver la Biblia, demonios, ellos saben muy bien a Dios, a Jesucristo, pero ellos creen en Jesús o no. Aún conociendo a Jesucristo, los demonios no quieren creer en Jesucristo. Es muy raro, pero es la verdad. San Marcos 5, 6 y 7, leamos juntos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así como dice esta palabra, no solo esta palabra, al ver la Biblia, Santiago capítulo 2 también, los demonios conocen muy bien a Jesús. Endemoniado también supo a Jesús, pero no
creyó en Jesús, ni confían en el Señor. Al contrario, ellos se rebelaron contra Dios y Jesucristo. Es muy raro. La Biblia Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa esta palabra? Los demonios, Satanás, ellos saben muy bien a Jesucristo, pero no creen, no reciben la salvación, no quieren ir al cielo. Están fuera de sí. La Biblia dice. Por eso cada uno de nosotros hay que creer en Jesús bíblicamente. No solo esto, hay que guardar, hacer la obra según la voluntad de Dios. En la época de Jesús había algunos endemoniados. De entre ellos, algunos endemoniados, ellos estaban desnudos. En la Biblia, el desnudo significa el pecado. Sin vergüenza, ellos estaban desnudos. San Lucas 8:27, leamos juntos. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Como yo les prediqué, en la Biblia el desnudo significa el pecado. Pero muchos hombres, aun siendo pecadores, no se siente remordimiento y cometiendo mucho pecado. A los ojos de Dios, ellos están desnudos. Por eso hay que vestirse la vestidura de la salvación. Vamos a ver la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, versículo 15. La Biblia Apocalipsis 16, versículo 15. Del versículo 14 yo voy a leer. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. Versículo 15, leamos juntos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. En esta palabra ropa significa la ropa de la salvación, para que porque no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces,
La ropa de la salvación, la vestidura de la salvación es nuestro Señor Jesús. Por eso, mientras vivamos en este mundo, siempre hay que pensar en el amor del Señor, porque Él, en lugar de nosotros, murió derramando la sangre. Y también Él está vivo. Quiere decir que Él está vivo como garantía, como nuestro Señor, como nuestra esperanza. De todos modos, dos endemoniados, ellos estaban en los sepulcros, pero después de ver al Señor Jesucristo, ellos se volvieron a su casa. Aquí en la Biblia, San Lucas capítulo 8, 38 y 39 dice, leamos juntos, hermanos, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dos endemoniados, ellos se volvieron a su casa y empezaron a predicar acerca de Cristo. Y también ellos empezaron a predicar el poder del Señor. Lo que pasa es que en la Biblia, San Mateo 8, San Marcos 5, San Lucas capítulo 8, dos endemoniados se refieren a cada uno de nosotros. Éramos pecadores, cometimos mucho pecado, pero en nuestra vida un día nosotros hemos escuchado el seminario bíblico. A través de él, nosotros pudimos conocer la verdad, la existencia de Dios. Y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Y a través de la muerte del Señor y su resurrección, pudimos recibir la salvación. Por eso ahora estamos en la casa de Dios. Y también nosotros estamos predicando la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. Nosotros nos volvimos a la casa de Dios. Por eso, hasta que venga el Señor, por medio de la enseñanza de palabra de hoy, tenemos que estar en la casa de Dios y predicar el Evangelio a las almas perdidas. Esto es el pensamiento, la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 3:15, hermanos, leamos juntos, para que si tardo sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? Viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy aprendimos la enseñanza que está escrita en la Biblia a través de los endemoniados. Para decirles bíblicamente, alrededor de nosotros hay muchos endemoniados. Por eso tenemos que hacer que ellos puedan ver a Salvador, a Cristo Jesús. Esto es la voluntad de Dios, que nosotros todavía hemos vivido en este mundo que está lleno de pecado. Lo que pasa es que, hermanos, no tomen a mal, por favor. Lo que pasa es que yo no puedo esta palabra a cualquier hombre. Es muy difícil, porque algunos hombres, especialmente algunos católicos, pueden mal entender. Escuchando esta palabra, ellos pueden estar equivocados, pero somos cristianos salvos. Nosotros conocemos la verdad y las cosas que sucederán en el futuro. Por eso, nosotros, a través de esta palabra, hay que pensar y hay que meditar acerca de la voluntad de Dios. De todos modos, estamos viviendo en el último tiempo, así que hay que permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y también tenemos que predicar el Evangelio para que nuestros queridos reciban la salvación. Hoy hasta aquí y vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias. A través de tu palabra, hoy hemos pensado en demoniados. A través de esta palabra, nosotros queremos permanecer en tu iglesia hasta que venga el Señor. También queremos predicar el Evangelio, la palabra de la vida eterna, a nuestros queridos. Te pedimos que tú guíes, ayudes a cada uno de nosotros de llevar bien la vida cristiana, y también te pedimos tú ayudes para que nuestros queridos aprendan tu palabra y reciban la salvación. Próximo mes va a haber retiro de verano. Deseamos que todos los hermanos de la iglesia de San Pablo y muchos invitados asistan al retiro de verano. De esta manera, deseamos que muchas personas reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.